Pues bienvenido a este podcast otra vez, Inge. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, para hacer esto más sustancioso, voy a empezar con preguntas ya directas. Platíquenos acerca de esto que es la lógica cuántica. ¿Qué es? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Suena muy acá, muy científico, muy de ciencia. ¿A qué se refiere con lógica cuántica? Primero, perdón porque ahí estuve manipulando y salieron mis dedotes y mi manota, pero sube el volumen, que se escuchaba muy bajito. Okey. La lógica cuántica, ay, chispas, es una buena pregunta. Bueno, primero, la lógica cuántica es digamos que es una propuesta que está basada a su vez en una teoría propuesta por el físico Jean-Pierre Garnier, que es la teoría del desdoblamiento del tiempo. Esa teoría dice que el momento presente en el que estamos no es ajeno ni al pasado ni al futuro. Los tres tiempos están en el mismo momento, pero nuestra mente no es capaz de percibirla como tal, así como funciona. Nuestra mente, para poder entenderlo, tiene que ponerlo de manera lineal. Entonces, tenemos pasado, presente y futuro. Y pensamos que el pasado está atrás, el presente aquí y el futuro adelante. Y es una manera de entenderlo. Pero en realidad no, en realidad convergen en el mismo punto. En este momento, mi pasado está corriendo y lo podemos comprobar todo mundo con el simple hecho de vernos en el espejo. La nariz, por ejemplo, es una adaptación del pasado para poder respirar oxígeno. Y ese pasado sigue corriendo en el presente, ¿sí? Y el futuro es igual, está presente en el presente, por darle la redundancia. Ajá. Porque sigue dándome propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Poder respirar, poder mantenerme con vida. ¿Sí? Entonces no está separado ninguno de los tres tiempos entre sí. Todos convergen en el mismo punto. A su vez, también Jean-Pierre Garnier plantea que tenemos un doble cuántico, que al ser un doble que está en modo ondulatorio, también es mucho más veloz. No está tan regido por las leyes de la gravedad, sí, por la gravedad misma, entonces no es tan pesado, no es material, es una onda. Si nos remontáramos a ay, se me fue, Schrödinger, donde tenemos el comportamiento de materia y onda, nos damos cuenta de que las dos existen al mismo tiempo. Ahorita no voy a meterme en temas de física, pero digamos que es la base de eso, ¿no? Nosotros somos la parte, esto que vemos aquí, somos la parte material y hay una parte ondulatoria, una parte que tiene la función de onda. Y esa parte, al carecer de materia, no tiene gravedad, no tiene tanto efecto con la gravedad, entonces es más veloz. Y lo que plantea Jean-Pierre Garnier es que al ser un cuerpo ondulatorio y mucho más veloz, durante la noche, especialmente durante la noche, tiene la capacidad de visitar varios futuros y trayendo una información que más se adapte o que más convenga a nuestra situación, lo que necesito. Esa información la toma Alejandra Casado y a partir de ahí desarrolla todavía más esta teoría del desdoblamiento del tiempo y le da forma a la lógica cuántica convergente. Mientras Jean-Pierre Garnier se queda en que la realidad está compuesta por cuatro planos: el material, energético, mental y el del diseño, que es el cuatro donde está el doble cuántico. Alejandra Casado le añade otros tres, bueno, le añade más, varios, pero le añade, le acrecenta más todo esto, ¿no? Dice, no, el doble cuántico no es el último plano, no es quien le da forma a la realidad, viene todavía más arriba. Y entonces agrega el plano 5 que es el plano de la lógica, que es lo que le da
un sentido al diseño, que es el plano 4, pero esa lógica, a su vez, debe seguir un propósito, un para qué, que es el plano 6, ¿no? Y ese propósito o ese para qué se lo debe dar a alguien, que es el plano 7, que ella plantea como el origen. Entonces, a partir de ese plano 7, que es el origen, es donde viene todo el desdoblamiento, que es el que cada quien vive. Cada uno de nosotros es un desdoblamiento distinto del tiempo. Somos la proyección del mismo origen, pero experimentando un propósito distinto. Porque el propósito final, por así decirlo, es llevar información de regreso a ese mismo origen. Por eso se dice que todos somos uno, pero que al mismo tiempo estamos todos separados. Eso es a grandes rasgos la lógica cuántica convergente. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Digo, a veces pensamos o creemos, por lo mismo de nuestra cultura, que el origen es un dios dado, ¿no? Que es bueno, existen diferentes versiones de dioses, existen también información de qué es el universo y de todo esto. ¿Es así o cuál es la diferencia o es totalmente, otra cosa o cómo es ese origen que pues mencionas ahorita? No, no es distinto. Eh, los dioses, si te pones a analizarlos detenidamente, siempre tienen contrapartes. Siempre hay un dios, un bueno y un dios malo. O un santo contra un demonio. O siempre son contrarios, siempre hay una contraparte. Y al haber una contraparte, no puede ser el origen. El origen no tiene contrapartes, no está dividido. A partir del plano 6 hacia abajo ya hay una división. Entonces, si tengo un dios y tengo una contraparte que puede ser el diablo, no puede ser el origen. En todo caso, el origen puede ser la unión de los dos. Pero desde el momento en que estoy pensando que quiero mantenerme de un lado y evitar el otro, entonces ya estoy pensando muchos niveles abajo, por lo menos, del origen. El origen es, pues, como la misma palabra lo dice, el origen. Es como retomando las filosofías del Oriente, la filosofía del Tao, tenemos el Yin y el Yang. Ahí sí hay una unidad, no está separado, están juntos. Y de hecho, en el Yin y el Yang podemos ver que la parte oscura tiene una parte luminosa y la parte luminosa tiene una parte oscura. Pudiéramos tomar eso como un símil del origen. Y la realidad es todo lo que surge, todo lo que se origina a partir de ese origen, todo lo que empezamos a experimentar es parte de la realidad. A ver, supongo que has visto la teoría o has leído algo de la teoría de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, donde dice que el universo está creado por una red de información. Se llama látice de información, que es hipercompleja e hipercoherente. Y el cerebro humano está compuesto por una red neuronal. La interacción entre la látice de información y la red neuronal da origen a la realidad que vivimos de manera individual. No es la realidad, la realidad de la red de información, sino es la realidad que surge a través de la interacción de la red neuronal con la red de información, con la látice de información. Ahora, esa realidad que experimentamos ya no es hipercoherente porque en esta red de información que cada quien tiene, hay 20.000 creencias, limitantes, no limitantes, hay lealtades, hay distorsiones, hay un montón de cosas que distorsionan esa látice de información. Y entonces la realidad que experimentamos y que vivimos no es más que un resultado de nuestras propias distorsiones. Esa es nuestra realidad, sin embargo, esa tampoco es la realidad en sí. Cuando la realidad choca contra nuestra percepción, entonces es como si fuera una especie de aviso diciéndonos que la realidad necesita que nuestra interacción sea más coherente con ella, porque eso que estoy proyectando choca.
Es como lo que en la psicología se dice un ideal. Un ideal no es más que una creación de mi ego, parte de esa distorsión que está en mi red neuronal. Entonces, cuando yo quiero que esa realidad se materialice en la perdón, ese ideal se materialice en la realidad, van a chocar porque no coincide con este, Mm. ¿sí? Porque este tiene distorsiones, esta no. Entonces no van a coincidir. Y esa falta de coincidencia en mí va a generar frustración. Y la frustración es una señal inequívoca de que estoy queriendo que mi ideal o que mis ideales o que mis fantasías se materialicen cuando en realidad me está diciendo, pues que por ahí no es así. Lo que estás proyectando está muy lleno de distorsiones, no es algo coherente. Entonces la realidad es algo hipercoherente pero no es que esté mal tampoco el hecho de que estemos chocando y chocando y chocando, simplemente es algo necesario, porque poco a poco es como si fuera una especie de filtro en que poco a poco nos vamos refinando de manera que nos vayamos volviendo más y más coherentes con nosotros mismos y con la misma realidad. Ok, digamos que es como si la realidad tuviera unos rieles, vamos a decirlo así, y tú vas en tu carrito y cuando estás con este ruido ideal o de creencia o fantasía, digamos que como que pegas barda, pues, y eso es lo que se origina como una frustración, como a lo mejor enojo, porque pues tú esperabas que se cumpliera cierto ideal y la realidad te dice, no, o sea, por ahí no es, o sea, eso es algo que solo está en tu cabeza, ¿no? En tu cabecita. Y de cierta manera, es que ahorita me están cayendo un montón de veintes, por eso me quedé así como muy concentrada, porque a final de cuentas, venimos de quizá una falsa percepción o venimos de mucho ruido en cuanto a programas familiares, culturales, religiosos, bueno, el territorio, un montón de cosas, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, pues a final de cuentas esto tiene muchísimos años, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ¿no? Y traemos hasta cierto punto esa información en nuestra genética o en nuestro inconsciente, no lo sé. Y de cierta manera, vamos, si no nos cuadramos, pues, como dicen en esta cuestión de la realidad, lo que dices tú, lo hipercoherente, entonces es cuando empezamos a tener estas vidas frustrantes, estas vidas que ya decimos que no le entendemos, que ya bájenme de aquí, que Diosito ya vete con otro guerrero, que ya la batalla ya estuvo muy fuerte. Entonces, ¿esto cómo lo podemos llevar o de manera simple, cómo lo podemos ver en nuestra realidad, vamos, o cómo lo podemos equilibrar o sanar o limpiar o lo que sea necesario para estar más encarrilados, vamos a decirlo así, y no sufrir tanto, pues, y no estar dándole contra la pared o la barra de contención, ¿cómo podría ser esta manera de sí voltear o de leer la realidad y decir, ok, a ver, me están diciendo que es por acá, o sea, si está pasando esto es porque me están diciendo o me están dando una dirección. Ay, es que necesitamos varias cosas. Una de ellas es, este, mm, a ver, una de ellas es ser muy honesto con uno mismo. El instinto de supervivencia es parte de nuestro inconsciente y no es algo de lo que podamos eh, o que debamos más bien dejar de lado. Es parte de nuestra misma naturaleza. Por ejemplo, toda esa gente que dice yo no tengo ego, yo no tengo miedo y todo eso, no es más que el mismo ego hablando. Entonces, primero hay que ser muy honesto con uno mismo. Lo que estoy viviendo, lo que estoy queriendo vivir, ¿es de verdad lo que yo quiero? Y si es de verdad lo que yo quiero y no lo puedo lograr, entonces, ¿para qué no lo quiero lograr? Sí, siempre hay.
una, una razón, se le llama ganancia secundaria. Por ejemplo, pues estoy con una persona que a lo mejor no me da todo lo que yo quiero, ni me ama como yo quiero, ni me trata como yo quiero, pero por lo menos me hace caso. Eso es una ganancia secundaria, ¿sí? Entonces, la cuestión sería preguntarme, ¿esa ganancia secundaria es lo que yo quiero? ¿De verdad es lo que yo quiero? ¿O quiero una rebanada del pastel o quiero el pastel completo? ¿Sí? Entonces, primero sería eso, ser honesto con uno mismo. Segundo, mm, no pelearse tampoco con la realidad, ni con lo que yo quiero. Ahora, este, un, un ideal tampoco está mal, es necesario, porque es lo que me permite avanzar. Pero si me voy a quedar atorado en ese ideal, entonces voy a empezar a chocar contra la realidad. Y ahí voy a tener frustración y entonces voy a empezar a sufrir. La cosa no es mm, cómo evito lo malo, que me moleste, o lo incómodo. Porque el momento en el que empiece a ser honesto, va a empezar también a dolerme. Aceptar la realidad duele, porque va en contra de mis deseos. Entonces, lo que duele en realidad es más bien la renuncia a lo que yo quiero, a lo que, volvemos a lo que yo creía que quería. Sí, entonces, cuando empiezo a ser honesto conmigo y empiezo a aceptar ese dolor, también puedo empezar a renunciar un poco al sufrimiento. El sufrimiento es opcional, el dolor no. Pero hay quien entra el dolor, se engancha del dolor y lo convierte en sufrimiento y entonces se convierte como una especie de bandera, ¿no? Es que yo tengo esto, yo sufro de esto y bla, 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 y pues pobrecito de mí. Eso tampoco es ser coherente. La cosa consiste en, de nuevo, ser honesto. ¿Qué quiero para mí? No qué quieren los demás para mí. ¿Qué quiero yo para mí? En la mañana, una señora me platicaba un problema que tiene con su hijo. Y tuvo un accidente en su trabajo y estaba muy triste. Y que ella le decía, no, pues que hay que echarle ganas y que no te quiero triste, que no te quiero así en la casa. Y vas a ver que va a salir todo bien y bla, bla. Y le dije, señora, a ver, porque también me decía, es que tú crees que yo quiero eso para ti. Y le pregunté, a ver, señora, ¿y qué quiere su hijo para él? Ya le preguntó eso, ¿qué quiere él para sí mismo? Porque una cosa es lo que yo quiero para alguien y otra cosa es lo que ese alguien quiere para sí mismo. No voy a imponerle todo lo que yo creo que debería hacer a los demás. Ese es un acto de miedo. Normalmente pensamos, es que te quiero sacar de ahí porque te quiero mucho. No, es porque tienes miedo. Un acto de amor sería que yo confío en ti para que salgas de ahí y te ayudo. No te voy a resolver, te voy a ayudar. Y entonces se convierte en un acto de amor. Pero un acto de miedo es yo te quiero sacar de ahí porque no me gusta cómo me siento mientras tú estás ahí. Y además es un acto egoísta, ¿no? Entonces se trata de ver uno por uno mismo, de ser honesto con uno mismo para poder ver qué estructuras me están bloqueando de todo ese pasado que ya traigo atrás. Ese pasado ya funcionó, ya hizo su papel, ya lo cumplió. Ahora eso que me sigue, que sigo arrastrando y que me está deteniendo, hay que cambiarlo por algo más. Esas creencias que funcionaron en algún momento, a lo mejor para mis abuelos, mis bisabuelos o mis papás, e incluso para mí ya no me sirven. ¿Por qué las puedo cambiar? ¿Qué, qué otra creencia más coherente conmigo viene mejor para esa estructura que estoy creando para mí? Porque esa estructura que estoy creando para mí es la que mi futuro me está pidiendo ahorita. A partir de eso que viví, esto que está requiriéndose de mí ahorita es lo que el futuro me está pidiendo. Porque este futuro me está preparando para eso que viene. Y si yo llego así con esto que traigo a esto que está acá, otra vez no va a coincidir, no va a checar. Y entonces, esto que debía pasar aquí y que no pasé porque no quise, porque me dolía, por sufrimiento, por evasión, por lo que yo quiera, acá lo voy a pasar. O sea, sí o sí lo voy a pasar. Y si no lo paso yo, va a llegar otra generación que sí lo va a pasar.
Y si no lo pasa esa generación, va a llegar otra. Hay una teoría en el transgeneracional que dice que llega un punto en el que cuando una herida se repite y se repite y se repite generación tras generación, una rama se puede volver una rama seca. O sea, ya no tiene descendencia. Se me hace un poco dramático, pero el objetivo no es ese. El objetivo es devolverle algo al árbol, pero en coherencia y en amor, no en miedo ni en egoísmo. O sea, entonces, a ver, es que tengo muchas, suscitaron muchas preguntas, pero me impactó eso de lo del árbol. Digo, si estamos un poco, bueno, para empezar, lo primero sería en darnos cuenta, ¿no? De que eh, está pasando algo y hay un mensaje detrás de eso y por eso estamos pasando por esas situaciones. Esa es una. Dos, el hecho de que no se, o sea, por no darnos cuenta, no pasemos o no sanemos esa parte. Entonces, es lo que dices ahorita de la teoría de que hay una rama seca. Entonces, a final de cuentas, mm, si no se, si no, o sea, hay una repercusión bastante considerable, digamos, porque a final de cuentas, aunque nosotros nos hagamos los que no entendemos o que, ay, no, no pasa nada, la vida sigue, a final de cuentas, la consecuencia es más profunda de lo que creemos, ¿no? O sea, no solamente somos nosotros, sino también estamos unidos pues, con nuestros árboles, ¿no? Que en este caso es el árbol de mamá, el árbol de papá, y que de cierta manera nosotros también tenemos cierta, pues, responsabilidad en el sentido de que no solo es con nosotros, que eso es lo primordial, pues, o sea, lo primordial es nosotros, si sanamos nosotros, pues, por ende todo lo demás se sana, pero mi sobresalto es por el hecho de cómo no somos tan conscientes realmente de que en realidad, aunque pasemos por lugares tenebrosos, pues, por heridas, por esas cosas que nos duelen, en realidad, pues debe haber un momento en el que ya no va a doler, ¿no? Y cómo no somos a lo mejor tan conscientes de ese punto. Solo creemos que nos va a doler y se acabó, ¿no? Y no pasamos por ese camino, pero creo que no tenemos en cuenta que detrás de ese brinco, pues hay otra vida, ¿no? O sea, hay un cambio. Si te fijas, y lo hemos estado platicando en diferentes ocasiones, nos es difícil, o sea, bueno, el ser humano es difícil ese cambio, ese momento de decir, bueno, ya estoy topando, esto me duele, ¿qué está pasando? Y a veces en consulta lo hemos visto tú y yo que está ahí, que dices tú ya, o sea, ya diste el paso, ya nada más estás en el umbral de la puerta, pero resulta que pues no hay nada abajo, lo único que tienes que hacer, o sea, no hay nada de piso pues que tú veas, lo único que tienes que hacer es confiar y saltar. Y la gente prefiere quedarse en el umbral, o sea, la gente prefiere seguir y seguir y seguir y creer que solamente ese va a ser su estado. Cuando ya le dijiste es que ya hiciste casi todo el proceso, lo único que tienes que hacer es confiar. ¿Por qué entonces crees tú, no sé, desde tu experiencia como terapeuta, crees que no vemos esa parte de decir, bueno, sí, pues pasas así como ahora se me viene la imagen de Felipe, de la Bella Durmiente, que pasa por los rosales para llegar al castillo? Este, ¿Por qué crees que aún cuando sabemos que más adelante hay algo, un cambio, por qué crees que no cruzamos o que no nos queremos hacer conscientes de nuestro proceso en sí? Pues es que también hay varias razones, puede haber muchas razones personales, pero, por ejemplo, te puedo platicar ahorita, todos tienen que ver con el miedo este modo supervivencia. Tal vez no quiera moverme porque si me muevo de ahí, puedo ser, puedo hacer, incluso ser y hacer algo que mi árbol no esperaba, o mi familia más bien no esperaba. Y eso pudiera representar la exclusión de mi clan. Y otra vez, para mi consciente biológico,
ser excluido, al yo ser formar parte de una especie de, que vivimos en manadas, al yo ser excluido, eso me deja expuesto a depredadores. Aunque yo sé que no hay leones, ni que tienen dientes de sable, ni nada de eso allá afuera, mi inconsciente eso no lo sabe. Para mi inconsciente, el hecho de que haga frío o que me puedan asaltar o que tal vez no pueda ganar mucho, para mi inconsciente eso es un león. Y entonces no puede permitirse eso. O que me encuentre alguien que no me quiera, o por lo menos lo poquito que me quiere en mi familia. Para mi inconsciente eso es una amenaza. Y entonces, por eso te decía lo de la ganancia secundaria. Y a lo mejor no tengo todo lo que yo quiero ni todo lo que necesito, pero por lo menos tengo esto poquito. Y de tener esto poquito, arriesgarme a perderlo, no sé si el que va a tener todo lo que yo quiera, pero a lo mejor no, mejor me quedo aquí. De ahí la importancia de la ganancia secundaria, de hacer conciencia sobre la ganancia secundaria, a qué no quiero renunciar. Y puede ser por una pareja, por mi familia, en el trabajo, por dinero, por lo que tú quieras. Hay gente que vive frustrada en su trabajo, pero no lo deja porque por lo menos tiene un sueldo seguro, ¿no? Y se puede sentir súper frustradísima y enojada y todo lo que tú quieras, pero por lo menos tiene algo seguro. Pero no dispone de su tiempo, no dispone tampoco para tener tiempo por ejemplo, para comer bien, para hacer ejercicio, para viajar, para salir con sus amigos, para salir con su pareja, con la familia, para estar en su casa incluso solo, ¿no? Es a cambio de qué, o qué costo tiene esa ganancia secundaria, a qué estoy renunciando. Es otra. Mm, la otra también es el desapego. Para poder dar ese paso, necesito renunciar a algo en mí, algo que a lo mejor me dé identidad. Por ejemplo, si, por ejemplo, yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería industrial, Ujú. pero tuve que dar un paso hacia toda esta rama que no tiene nada que ver con la ingeniería industrial. Entonces, hubo un paso ahí muy importante que tuve que dar también, porque tuve que renunciar a la imagen de ingeniero para poder entrar a una... y no es que tenga una imagen, más bien yo mismo me creé esa imagen. ¿Cómo voy a renunciar a esta imagen en la que todo el mundo me ve así para tener esta otra en la que ni siquiera sé cómo se maneja, ¿no? Entonces, prefiero quedarme con la imagen que yo tenía a tener otra imagen que la gente no sabe, pues no es con la que yo me vendí. O como mucha gente, por ejemplo, que vive en un matrimonio que ya no se soportan, pero se mantienen ahí, pegados como muéganos. Mm. Y entonces, no, ¿cómo voy a separarme? ¿Cómo voy a divorciarme? ¿Qué van a decir de mí? ¿Que estoy divorciada, divorciado, divorciada, lo que sea? Pues no, qué horror. Prefiero que me vean junto y damos la apariencia de que somos felices, pero acá toda la vida y toda la noche nos la pasamos con una pinche jetota, pero por fuera piensan que estamos bien, ¿no? Pero prefiero eso a que después digan, ¡ay, ya viste quién se divorció! Pues no. Entonces, hay muchas razones por las que una persona preferiría quedarse donde está a dar el paso hacia una... Y de hecho, es algo muy curioso porque es el paso, como dijiste, a una nueva realidad. Es el paso a la oportunidad de crear algo más coherente, como dijimos al principio, con quien soy, no con quien me dijeron que yo era, sino con quien soy en realidad. Entonces, lo que estoy renunciando no es a la realidad, sino a mí, a final de cuentas. Creo que el perdernos, por lo que ahorita estabas comentando, pues es una, como dicen, desvalorización bastante fuerte, ¿no? Por eso es que también vienen síntomas en nuestro cuerpo, pues, como son algunas enfermedades, si no es que todas las enfermedades, este, porque esto a final de cuentas lo aprendemos, o bueno, no sé si decirlo aprendemos desde muy jóvenes, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, primero los demás,
primero esta lealtad que dices con la familia, a lo mejor aunque me den poquito, pues no importa, yo con eso así, me quedo y a final de cuentas ni siquiera desarrollamos nuestro máximo potencial y creo que también nos perdemos de esa honestidad también que mencionabas hace rato en cuestión de poder leer la realidad, ¿no? Como a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo ser honesto conmigo? Ha habido pacientes que me han dicho, bueno, pues, ¿cómo le hago para saber lo que me gusta?, ¿no? O sea, cómo están como tan enrolados, o estamos tan enrolados en esta dinámica de mejor afuera que estar viendo hacia adentro, o a lo mejor no sabemos bien que podemos ver hacia adentro, que luego cuando tú les dices, bueno, lo que, pues, tienes que chequearte, tienes que escucharte, tienes que se quedan como con una cara de: "¿Y eso con qué se come?", ¿no? Entonces, creo yo que tiene que ver con esto que dices también, con el hecho de no ser honestos consigo mismos, ¿no? Y por lo tanto, pues no leer la realidad, ni ver el propósito. Sí, claro, lo que pasa eh, es que también tenemos la idea, digo, nos encanta también complicarnos la existencia, tenemos la idea de que escucharme y verme y todo eso tiene que ver con un proceso de única y exclusivamente introspección, de que tengo que ponerme a meditar o ponerme a fumar algo o ponerme a alguna especie de trance o llegar a alguna especie de conciencia alterada para poder verme, cuando es la cosa más simple. Un niño lo que hace, ¿qué hace para un niño para identificar lo que le gusta? Se pone a jugar. Entonces, por eso hay muchas corrientes que dicen, a ver, es que no sé qué es lo que me gusta. Ok, ¿qué es, por ejemplo, lo que más te gustaba jugar cuando eras niño? ¿O qué te dedicarías toda tu vida si el dinero no fuera ningún problema? Lo que haces, lo disfrutas, sin necesidad de ponerme a meditar ni estar con ruido de 20,000 inciensos, simplemente con esa pregunta, a ver, lo que haces, lo disfrutas. Si lo disfrutas, está bien. A lo mejor no se parece a lo que tú tenías pensado que ibas a hacer, no sé, un gran CEO o un astronauta o, no sé, comandante del ejército. A lo mejor no se parece a eso, pero es algo tuyo, porque lo disfrutas. Y si no lo disfrutas, entonces no es por ahí. Eso es observarse, no es ir hacia adentro de mí y escarbarme adentro para ver qué me encuentro. Sí, también, pero vámonos primero por lo más simple. ¿Me permito jugar? Si a lo que me dedico lo disfruto y de verdad me permite jugar un poquito con todo eso, pues entonces está bien, es por ahí. A lo mejor necesito también replantearme el significado de éxito, porque para ti, para mí, para alguien más no es lo mismo. Es distinto. A lo mejor para mi papá el éxito es tener una casota y tener muchos carros y tener dinero en el banco y tener dinero asegurado por si las moscas y comer rico todos los días. A lo mejor para mí el éxito es andar por todos lados con mis perros, sin ningún lugar fijo. De repente dormir en un hotel o dormir en una casa, de repente dormir en mi carro, porque a lo mejor para mí el éxito es acumular experiencias, ¿no? Ajá, Entonces es algo muy subjetivo el éxito, pero estamos tan encasillados en conceptos sociales que se nos vuelve complicado de repente salirnos de nuestro cascarón. Y lo que la realidad está pidiéndonos en estos momentos es justamente eso, incomodarnos para poder cuestionarnos a nosotros mismos, ponernos a nosotros mismos en duda. ¿Esto que estoy haciendo me gusta? Que soy me gusta, o sea, ¿de veras soy esto? Y si de veras soy, entonces exprésalo bien, sélo bien, ¿sí? No a medias, ni tantito, exprésate bien, date permiso de ser quien eres. Es muy complicado porque normalmente tiende a transgredir ciertas, o bueno, ciertas, por lo menos, sí, reglas familiares.
pero justamente porque nosotros somos alguien que nuestro árbol familiar esperaba, entonces vamos a honrar a nuestro árbol siendo quien venimos a ser, porque para eso nos trajo nuestro árbol. Somos una solución de algo que el árbol necesita. Y si renunciamos a esa solución, renunciamos a todo nuestro árbol. Entonces vamos a hacer bien nuestro papel con nuestro árbol, con nosotros mismos y con los demás, sin estar de pichicatos con todo el mundo. Y es lo que le llaman las ovejas negras, ¿no? Que luego son las que Sí. empiezan a hacer rompedero de cosas y que a veces me ha tocado, digo, me han platicado, me ha pasado que de repente es algo natural, pues, o sea, que dices, bueno, tienes un cambio en cuanto a las cosas tradicionales, un punto de vista diferente, y haz de cuenta como si dijeras que ya quieres romper la familia y, o sea, se hacen conflictos muy, muy fuertes, ¿no? Pero es la resistencia, ¿no? Es a lo mejor esta comodidad en cuanto a que no, es que así se tiene que hacer, así lo hacían los de antes, ahora se sigue siendo igual. Y al final de cuentas, luego uno creo que sí tiene que o debe de tener cierta disposición para desarrollar todas sus habilidades de paciencia, fortaleza, de valor, de un montón de cosas, sacar esa caja de herramientas, porque es duro, o sea, porque enfrentarte con tu familia, entre comillas, pues, al ser tú, pues, al ser algo diferente, pues sí conlleva a muchas fricciones, pero a final de cuentas, creo, y lo he visto en casa, que es muy satisfactorio el hecho de decir, ay, mira, es que esto no se hacía antes. Por ejemplo, cosas sencillas como abrazar, como gestionar o como comunicar tus emociones o como el comunicarte, ¿no? Porque vemos familias que de plano la comunicación como que de repente se rompió en algún no sé, rama o Punto. en ajá, que de repente sí, el expresar lo que tú quieres ya es como de, no, o sea, no hables, no, o sea, tiene que ser así y tú te vas así. Entonces, y voy precisamente con todas estas actividades que estamos desarrollando en cuanto al proyecto que tenemos en común, ¿no? El hecho de generar espacios quizás seguros porque al final de cuentas, cuando tienes una familia muy tradicional o muy hermética, pues no son espacios seguros. O sea, bueno, no te sientes como en un espacio seguro, al contrario, te sientes como a la defensiva quizá o a la ofensiva o no lo sé, no te sientes como con este momento de decir, ay, pues hoy, hoy sentí a la mariposa, la gente te dice así como que, ¿what? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿De qué estás tomando? Y a final de cuentas, creo que este proyecto también, que es Evolución, les da esta parte de espacios seguros, ¿no? De espacios de decir, esta gente habla, ¿no? Las cosas que yo hablo, que yo he sentido, como por ejemplo esta manera de romper ciertos paradigmas, ¿no? Platícanos un poquito acerca de todas estas experiencias y de cómo es que llegas también a conectarte con todas estas actividades en la naturaleza. Uh. Pues mire, primero que nada, pues sí, 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 la verdad es que cuando uno empieza a romper paradigmas, especialmente en la familia, pues sí, empieza a generar también mucha incomodidad, pero se genera incomodidad porque en general estamos en un estado infantil, todo mundo. En uno o muchos aspectos estamos en un estado infantil. Entonces alguien tiene que ser adulto, alguien tiene que ser el adulto. En la familia, en una relación, en el trabajo, en los amigos, con quien sea, alguien tiene que empezar a ser el adulto. Y empezar a ser adulto o hacerse adulto es empezar a cuestionarse muchas cosas, empezar a sacar cosas que ya no sirven para incluir cosas que de veras puedan construir. Eso es crear realidad. Y en ese cambio, pues empiezan a generar muchísima incomodidad con todo mundo.
pero la reacción que tiene la gente con uno no es más que la señal de que está habiendo un cambio. Si no hubiera ninguna señal, pues entonces no estaría pasando nada. Todo lo que estoy haciendo, pues sería en vano, es nada más puro tole con el dedo. Pero en cuanto empiezo a generar incomodidad afuera, es una señal inequívoca de que sí estoy haciendo un cambio verdadero en mí. Sí me estoy transformando. Ahora, esto que hacemos, esas actividades que hacemos en evolución, tiene justamente ese objetivo. Es ponerme yo en perspectiva mía para darme cuenta en qué aspectos, o más bien qué aspectos de mí no he podido ver, siguen ocultos de mí mismo, pero que además la misma realidad me está pidiendo sacar. Me pide que ya los exprese, porque requiere de mí. Yo vine a aportar algo a la realidad. Para eso es mi propósito, vine a aportar algo, pero si no estoy aportándolo, la realidad misma se va a encargar de mostrármelo, digamos como de dirigirme o de guiarme a la manera en la que yo lo pueda hacer. Entonces, ese es el objetivo de los eventos que tenemos, poder generar no solamente un espacio, sino también una actividad en la que yo me pueda sentir con la confianza de poder expresarme y explayarme y darme a entender para que yo mismo pueda entenderme, no para que los demás me entiendan, sino para que yo me pueda entender, yo mismo me pueda ver, me perciba de una manera diferente a la que me percibía, de una manera más real. Y entonces también al mismo tiempo empieza también a generar una nueva autoestima. La autoestima la empiezo a construir a partir de cosas que aprendo y que puedo lograr. Cuando yo me siento limitado o soy limitado, por ejemplo, por mis papás o por mis maestros, que me resuelven todo, entonces no tengo la manera de construir mi autoestima porque no sé qué puedo hacer ni qué no puedo hacer. Y cuando me doy permiso de experimentar, de, de vivir nuevas experiencias y ver qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, sin juzgarme, entonces empiezo a darme cuenta de para qué soy bueno, para qué no, qué sí me gusta, qué no me gusta, y de eso que me gusta, cómo lo puedo hacer. Y entonces empiezo a construir mi propia autoestima, ¿sí? Me empiezo a crecer. Es como un animalito. Si dejas a un oso, por ejemplo, un oso desde chiquito, lo que es encerrado, y no lo liberas, no va a tener ni idea de lo que tiene que hacer, porque nunca se enseñó ni a correr, ni a trepar árboles, ni a buscar comida, ni a defenderse, ni a buscar pareja, ni nada. Pero si es guiado ese osito, por supuesto que lo va a poder hacer, porque esa es su naturaleza. Así cada uno de nosotros también tiene su propia naturaleza. Pero si no nos dejamos ser, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Primero tengo que ser para poder después hacer. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Uy, pues desde que era niño. Este, personalmente, eh, me, desde que era niño me ha llamado mucho la atención todas las actividades que tienen que ver con el aire libre. Todas las tienen que ver con el aire libre. Y pero también por mucho tiempo las dejé de lado. Después, cuando entré a todo este mundo de la Sanation, en un momento dado me empecé a preguntar cómo podría entrelazarlas. Porque yo también sé que hay mucha gente que como yo le gusta mucho todas estas actividades. E igual como yo, necesitan así como una especie de reencuentro con uno mismo. Entonces empecé a ver o a buscar más bien la manera de poder juntar una cosa con la otra y, y después, pues ya platicando contigo, empezamos a armar algo ya más en forma y pues fue como salió la revolución. Que se me hace muy chistoso porque hacer este tipo de actividades de naturaleza es un poco como reconectar con nuestra propia naturaleza, o sea, con quién soy, porque solemos separarnos de la naturaleza y pensar que es la tierra y yo.
con la tierra y la humanidad, cuando en realidad somos parte de la tierra, somos parte de la naturaleza. Entonces también esta necesidad de buscar, ir al campo, ir al bosque, a la playa, a nadar a los ríos o a los lagos, también me parece una especie de síntoma de desconexión con uno mismo, porque yo también soy la naturaleza, no nomás los árboles y los animales, también yo, pero si no estoy conectado conmigo, me voy a sentir también desconectado de la propia naturaleza. Y entonces voy a estar buscando desaforadamente cómo conectar con ella, pero sin conectar conmigo, Que es cuando algo debería ser al revés. que es algo que decías mientras estábamos haciendo el scouting, ¿no? Que de cierta manera, pues sí es cierto, o sea, somos parte de, como también algunos tenemos como la percepción de decir la ciudad y el campo, ¿no? Como si fueran dos planetas diferentes, cuando en realidad está todo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor si el territorio pudiera ser, o la energía, lo que tú quieras, pero al final de cuentas estamos en el mismo lugar, ¿no? O sea, estamos en el planeta Tierra, somos parte de, o sea, ni más ni menos, ni nada por el estilo. Y Ujú, afortunadamente este tipo de actividades te conectan con eso, o sea, como que empiezas a notar, aparte de que te sientes así chiquititito, comienzas a notar ese vínculo, ¿no? El hecho de a veces, ¿para qué son las uñas, por ejemplo, ¿no? En el caso ujú. de cuando te tienes que agarrar o cuando o sea, Que empiezas defenderse. sí, o sea, empiezas a ver, a sentir hasta tus músculos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, las personas que estamos mucho tiempo sentados en computadoras y demás, dices, ah, caray, yo ni sabía que tenía ese músculo, ¿no? O sea, comienzas a realmente sentirte, ¿no? Físicamente, porque todo eso se está ejercitando, al no ser un terreno así planito, pues como en la ciudad, que más o menos pues las que tienen este pavimento, que está así planito y ves, al estar en la sierra, por ejemplo, en este caso que ahorita nos platicas cómo va a estar el show el próximo fin de semana, empiezas a notar cómo tus mismas manos y tus pies se adaptan. Yo es algo que me quedé impresionada el sábado que fuimos, que yo decía, híjole, en cualquier momento aquí, ¿no? Me voy a deslizar y me voy a ir al río. Y no, o sea, en realidad, todo tu cuerpo, es confiar también en tu cuerpo, en que vas a ver qué hacer, pues, o sea, cómo es la pisada, cómo calibrar el peso, o sea, que no es todo el peso en una sola pierna, sino que empieza en una sola, sí, pierna, sino que empieza a equilibrar, o sea, todo eso que a lo mejor para ti es totalmente normal porque pues tú eres una persona muy activa, para alguien que es así como más de su cuevita, ¿no? De estar así en su computadora con sus lentecitos, pues sí es algo que dices, wow, o sea, es cierto esta parte de que pues sí tenemos también este instinto pues en el sentido también de estar viendo los caminos o de estar viendo la orientación o de estar, o sea, son muchas cosas las que estas actividades te ayudan a desarrollar. No solamente es ir a hacer ejercicio y, uy, lo deseamos, ¿no? Ahí en la fogata y ir a comer rico, o sea, no, sino son un montón de cosas que te ayudan también a conectarte con tu cuerpo, o sea, que te ayudan también a confiar en ti, en que así te tropieces, pues de todas maneras vas a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, quiero que nos platiques cómo es que que nos relates tu experiencia de cómo hemos creado este campamento, este segundo campamento, ya que es una travesía, más bien, y también es más una travesía que un campamento, pero que nos describas más o menos qué es lo que vamos a ver. Pues es que son las dos, travesía con campamento. Y sí, sí, claro, es que sí hay una diferencia, obviamente, hay una diferencia entre vivir en la ciudad y vivir en el campo. Obviamente, la ciudad implica convivir con mucha más gente, también implica vivir con muchas menos plantas, pero también implica el hecho de convivir con mucha más gente, también implica vivir inmersos dentro de esa conciencia colectiva.
aquí en la ciudad estamos todos en contacto, inmersos más bien, en una energía muy, eh, como si fuera una especie de maraña de hilos, y estamos todo el tiempo aquí. Si te has dado cuenta, por ejemplo, en la noche se siente muy diferente. Si te has Ujú. levantado, por ejemplo, o has andado en la calle como eso de la 1, 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se siente muy distinto a, por ejemplo, las 3 de la tarde. Sí. Se debe a que el inconsciente de la gente está activado y no la parte consciente. Entonces hay una energía más neutra. Lo mismo que pasa en la naturaleza, la energía es neutra. No es como que es energía buena o mala, simplemente es neutra y ya. La manera en la que la utiliza la gente es Mm. bronca de ella, ¿no? Es como la electricidad. La electricidad puede utilizarla para prender un foco, para calentar agua o para iluminar toda una ciudad, o puede utilizarla para freír gente en la silla eléctrica. Eso no la hace ni buena ni mala, simplemente es y ya. Mm. Entonces, la energía que hay en el campo es igual, es energía neutra. Y eso me ayuda, al no haber tanta interferencia, me ayuda también a poner más atención a mí mismo. Entonces, me puedo fijar, en tu caso, que fue como piso, cómo me desbalanceo, en qué estoy pensando, cómo estoy respirando, qué estoy viendo, si sudo mucho, si no sudo mucho, si estoy agitado, si no estoy agitado. Y todo eso habla de cómo estoy yo. Y si me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, mantener el equilibrio, ¿en qué aspecto estoy desequilibrado? Si me siento muy agitado, ¿en qué aspecto estoy exigiéndome de más? Ujú. ¿No? Entonces, son cosas que uno no acostumbra a observar en uno mismo, pero que ahí están, dando el mensaje. Ya es cuestión de cada quien verlo o no. Entonces, el campamento, travesía, caminata, cañonismo, el próximo fin de semana, De la sierra. sí, tiene muchos elementos. Digamos que grandes rasgos y como el principal es una especie de travesía hacia uno mismo para descubrir aspectos que uno ni siquiera sabía que tenía. Vamos a hablar un poco de arquetipos, porque también es necesario. A estas alturas tenemos muy desequilibrados los arquetipos masculino y femenino. Están muy distorsionados. Entonces no los hemos integrado bien. Uno de los ejercicios es justamente ese. ¿Qué arquetipo femenino voy a tomar y qué arquetipo masculino voy a tomar para después, durante la travesía, ponerlos en acción? ¿Qué aspectos en esta etapa, qué aspectos de mi arquetipo femenino me conviene más? O en esta etapa de mi arquetipo masculino me conviene más. Por ejemplo, si yo voy caminando con mi equipo y de repente alguien se siente cansado, o tiene hambre, o tiene sed, o lo que sea, y yo soy a lo mejor mi energía es muy masculina, tal vez podría decir, no, no, hágala, vámonos y sigue caminando. Y la persona va con la lengua de fuera, a lo mejor podría utilizar mi arquetipo femenino y decir, ¿sabes qué? Vamos a pararnos 5 minutos, Ujú. toma agua, necesitas ayuda, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo apoyar? Y ser un poco más cálido. ¿Sí? Entonces, utilizo mi arquetipo femenino, igual conmigo, no nomás con los demás, también conmigo. Si yo me siento muy cansado y, ay, no, es que ya no quiero caminar, pero yo sé que sí puedo utilizar también ahí mi arquetipo masculino y decir, no, ¿sabes qué? A ver, amiguito, venga, vamos a seguir. Yo mismo me, me empujo a seguir, ¿sí? Entonces, es una interacción, primero que nada, entre esos dos aspectos, femenino y masculino, conmigo y con mi equipo. Y por otro lado, también es cómo utilizo mis recursos para llegar de un punto a otro, para cumplir una meta o un objetivo. ¿Qué rol tomo en el equipo? Puedo ser líder, puedo ser el que sigue, puedo ser el que sugiere, puedo ser estratega, puedo ser el que mantiene el ambiente así padre para que se haga menos pesado, o el preocupón, puedo ser la mamá del equipo, o el papá del equipo, o soy el que porque mejor utiliza los recursos. Si tengo un mapa,
el que sabe leer los mapas, el que sabe plantear la estrategia, o si soy el que mejor se comunica, el que interactúa con los demás pone como eh, entabla una buena comunicación entre el equipo. Pues todo eso, en un simple ejercicio como es cruzar una cañada, uno puede darse cuenta de todos los aspectos. Y es de lo que se trata, de ver aspectos de mí que normalmente no suelo ver, pero que están ahí y que necesito, porque ese futuro que viene y que me están pidiendo verlos, pues los necesita, que ese futuro requiere de ese nuevo yo. Ok, para todas las personas que quieran ir, es el 27 y 28 de julio. Es sábado para amanecer el domingo allá, ¿verdad? Eso es lo que nos Sí, vamos a ir en caravana. Pero en un momento más les voy a poner ahí todos los datos en cuanto a para que se puedan comunicar y ver si todavía hay cupo para cuando se publique este podcast. Y ya poder también tener esta conexión con nosotros. Va a haber muchísimas más actividades y estamos muy contentos y muy felices de la respuesta que hemos tenido en cuanto a estas actividades de los campamentos. Y bueno, agradecerte, Inge, tu tiempo, que te hayas podido, en tu agenda, que nos hayas podido acomodar. ¿Y algún último mensaje que quieras dar antes de cerrar esta emisión? ay, este, bueno, sí, dos. Uno, creo que es el más importante, más que incluso la invitación al campamento del fin de semana. Creo que sí sería como invitarlos a, ahora así, después de todo este choro que nos aventamos, a hacer un verdadero redescubrimiento, más allá de lo que uno cree que es, descubrir lo que uno en realidad es. Y el segundo, pues que vayan a la travesía del campamento el fin de semana. Va a estar bien padre. Muy bien, pues muchas gracias y a todos, gracias a los que nos están escuchando, nos están viendo. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo hasta la siguiente entrevista. Gracias, Inge. Nos vemos pronto. Gracias.